bien, vamos a regresar en cualquier momento hasta el Congreso de la República, pero no queríamos dejar pasar de tocar este tema que sigue siendo polémico y controvertido, y es lo que se aprobó ayer en la Comisión de Economía del Congreso, que es que los jubilados a los 65 años puedan recibir el 95.5% de su AFP. Estamos esta tarde con Jorge Guillén, él es profesor de Finanzas de SAN. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué efecto desestabilizador podría tener esta decisión adoptada el día de ayer? Sí, en realidad es un efecto un poco peligroso. No es que yo esté en contra, ¿no?, de esta medida, pero hay que tomarlo con pinzas porque la gente no tiene cultura previsional y la gente no tiene muchas veces cultura por ahorro, ¿no? En muchos casos la gente farrea, o como te estaba contando, ¿no?, un empleado que ha trabajado para toda su vida, ya sea de A y B, para toda su vida en un sector, y luego de pronto a los 65 le dan la oportunidad de manejar los fondos. Y no es lo mismo invertirlo en otros activos, como por ejemplo una CTS o en cajas, o también de repente en inmobiliario, ¿no?, porque ahí es mucho más complicado ese negocio. Entonces, pero justamente a quienes están a favor, ¿verdad?, de esta desafiliación o esta jubilación anticipada, ¿verdad?, ellos señalan de que ¿por qué no darle la libertad al jubilado para que él pueda disponer de estos fondos? Y por último, estamos en una economía de mercado y que en todo caso la comparación podría ser exacta si es que esto también se aplicara, por ejemplo, a las tarjetas de crédito, donde a quien se le otorga tiene la libertad plena de saber si se endeuda o no se endeuda, por último. Claro, en realidad, bueno, nosotros hemos hecho bastantes focus group y estudios, ¿no?, en diferentes sectores, en A, B, C, D, ¿no?, y donde la gente por lo general no tiene mucha cultura para tratar del tema previsional o de ahorro, ¿no?, y vive más un tema de corto plazo, porque puede suceder el caso de que pasa, o que te doy el dinero, 1.000.000, 100.000, 10.000, lo que sea, una X cantidad, y dejo una partecita para salud, que es el propósito del 5%, ¿no? Y al final perdiste, lo liquidaste, fracaso, ojalá. Pues en el caso mío, que yo tengo ahí unos ahorros destinados, por ejemplo, para inversión personal, que complementan esta parte previsional. Y luego no hay que confundir, ¿no? Una cosa es ahorro previsional y otra cosa es ahorros que puede ser inmuebles, puede ser fondos mutuos. Son productos distintos con riesgos distintos, ¿no? Entonces, yo en realidad no estaría tan a favor de ello, porque puede suceder el caso de qué pasa si, como te contaba, alguien que a los 70 no tiene nada y no tiene renta, y ahora vamos a tener que tratar de trabajar más con programas sociales. Eso es lo peligroso. En realidad seríamos el único país en el mundo que no tendría un sistema previsional por este tema voluntario, Ahora, ¿no? pero también se puede aplicar la figura inversa, ¿no? ¿Qué pasa con un jubilado que a esa edad tiene un fondo de 40.000 soles y recibe de pensión 120 soles, que no le alcanza para nada? Claro, en realidad por cada 1.000.000 de soles, ¿no?, depende del estrato social y depende del cargo que has tenido, por cada 1.000.000 de soles te están dando más o menos unos 6.000 soles de jubilación, ¿no? Hay gente que está en 10.000, 12.000, 40.000 es alguien que en realidad ha acumulado muy poco. Es una cantidad, en realidad incluso... Pero por cada 100.000 soles te dan 500 soles de pensión. Tendrías que tener 200.000 para que tengas más o menos una pensión decorosa, ¿no?, de 1.000 soles. Claro. Cuando en realidad con 200.000 soles de pronto tú puedes adquirir una propiedad, alquilas el inmueble y puedes tener una renta de hasta $700, que es cerca de 2.500 soles, ¿no?, un poco más. Como decías tú, ¿no?, con 40.000 soles tú no te podrías comprar nada, tendrías que hacer un negocito chiquito que en realidad no te daría una buena renta, ¿no? Pero con 200.000, bueno, ahora los inmuebles están un poquito más caros, ¿sabes?, porque en sector C y D están Pero 100.000 soles dólares, para ¿no? 120 soles, con 120 soles no es ninguna pensión que pueda, digamos, ser el sustento de una persona de 70 años que ya no puede trabajar, por ejemplo. Sí, sí, pero en realidad también si te lo das en libre disponibilidad, no puedes hacer tampoco mucho, ¿no? No puedes hacer una rentabilidad de 2.000 soles o 3.000 soles con 40.000 soles de inversión inicial. Creo que ni siquiera una peluquería. Ahora, ¿no? pero en realidad el fondo de aquí es, una cosa es ahorros, como tú decías, con el negocio, con el riesgo de tener un inmueble, por ejemplo, que mucha gente dice, yo escuché de alguien, no tengo 1.000.000 de soles, ¿por qué no me dan a mí el fondo y me compro dos, 3 departamentos en San Isidro y me dan rentas de $1.000 cada uno, ¿no? Pero son riesgos diferentes, o sea, hay problemas del inquilino, hay problemas de morosidad, de la organización del inmueble, no son riesgos diferentes. Otro decía, mejor pongo mi plata en la CTS. No es que esté a favor también del sistema, ¿no? Yo vengo de la academia, pero son activos diferentes, ¿no? Y a mí lo que me suena un poco raro es que seríamos uno de los pocos países en el mundo
que no tendría un sistema previsional, ¿no? Y yo lo digo por mi miedo a que, como hemos hecho varios focus group y estudios, la gente no tiene cultura previsional. Pero sí hay la experiencia, ¿no? Hay países como Australia, en Estados Unidos también se aplicó esto. En Estados Unidos, y que yo trabajé allí varios años, tienes el Social Security, que es como una ONP, y complemento el 401k, que es el sistema privado de pensiones de nosotros, que ese sí es voluntario, ¿no? En Estados Unidos es un mix, en Estados Unidos. ¿Y qué te dice la experiencia? Debería ser voluntario. En el caso peruano, seríamos en realidad uno de los pocos países, porque si te dicen ya ahora puedes usar todos tus fondos, entonces si no has estado en ONP, tendrías que haber estado obligatoriamente en una ONP. Si no, como sucede lo que te digo yo, llega esta persona a los 65 años con 30.000 soles o 100.000 soles y le fue mal y al final no tiene una pensión. Y vamos a tener que usar más programas sociales, ¿no? ¿No? Ahora, pero también se ha señalado que la discusión es buena porque frente a la AFP cuestionada, con un servicio que no satisface a nadie, esto aumenta la competitividad, que puedan hacer propuestas mejores de las que ya tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas? Ahí sí estaría de acuerdo, ¿no? Con el tema de libertad, de usar los fondos, que es un poco de repente la propuesta de otros lugares o el Congreso que quieren un poco perforar y a veces están buscando una rentabilidad política en lugar de buscar la rentabilidad del bienestar social. Ahí sí estoy de acuerdo porque en realidad sí los robes de las AFP son bien grandes, similares a la minera o a la banca o a las compañías de seguros que también, ¿no? Claro, por eso es que se dice que las AFP con esta decisión adoptada en el Congreso no quebrarían. Claro, incluso hasta los mismos focus group que hemos trabajado también en la academia, con el PAD de Piura, por ejemplo, en los cuales les preguntamos por qué al sector CID no le gusta tanto ir a una AFP, porque se siente lejos, está en San Isidro, yo estoy en Los Olivos, en unos conos, entonces... En realidad sí falta, esto es un poco el reflejo de que la última reforma no ha tratado de alinear intereses entre el afiliado y la AFP y tratar de conversar e informar mejor, ¿no? La tabla de vida que salió hace poco que ha sido suspendida, no fue muy bien informada para ver los cálculos de los efectos que esto podría traer con exactitud, ¿no? Pero si ni siquiera se sabe cuál ha sido la técnica que se ha utilizado. Los supuestos, ¿no? En realidad están agarrando incluso los promedios del mundo, del sector donde están los afiliados y no están agarrando el universo que es la muestra para Perú, y entonces por eso le sale un número bien alto. Claro, pero felizmente eso ha quedado ya desactivado por el momento. Pero allí empieza la discusión. Se ha propuesto, por ejemplo, uno de los candidatos a la presidencia, el señor Alan García, ha propuesto que se pueda hacer la libre desafiliación y que este fondo se pueda utilizar, por ejemplo, para adquirir viviendas, para adquirir propiedades. ¿Qué tan viable es esto? Depende, porque en realidad hay algunas personas que sí pueden llegar, porque ahora tenemos una especie, de repente no de burbuja o no, pero hay sectores donde el metro cuadrado cuesta $3.000 el metro cuadrado y hay sectores en el zona C y D que puede estar hasta $1.000 el metro cuadrado, ¿no? Entonces necesitas, no 40.000 como me decías tú, con 40.000 no haces. Creo que ni un Corolla te compras, ¿no? Para hacer un negocito de un taxi que te puede rendir un sueldo mínimo, ¿no? Entonces habría que ver, porque en realidad el universo de gente que sí puede llegar a eso sería solamente un 1 o 2% de la población. ¿No? Entonces, yo más bien soy de la idea, como te decía, son rentabilidades distintas, son negocios distintos. Uno es el fin previsional. Y si a mí me dan la opción, por ejemplo, a manera personal y a título personal, fondo que tenga, no lo usaría. Yo trataría de usar uno complementario a mi jubilación, que sería un fondo mutuo o rentas en casas o en departamentos, y tratar de dejar esto a la AFP o la compañía de seguros, depende de la modalidad que escoja yo, para tratar de complementar con mi jubilación, porque ese es el propósito, ¿no? El pilar es tratar de conseguir una jubilación para a la tercera edad, cuando ya no pueda trabajar, tratar de tener más o menos calidad de vida, ¿no? Bueno, este tema todavía va a seguir en discusión porque esto tiene que ser aprobado, faltan varias instancias. Falta ver si es que lo observa o no de pronto el Ejecutivo. Así es que gracias por haber venido, gracias por aclararnos, y es bueno tener todas las posiciones en cuanto a este tema que es bastante polémico, por cierto. Muchísimas gracias. Gracias. Jorge Guillén, profesor de finanzas de SAN, ha estado con nosotros. Son las 5:59.